Amigos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de LeFood Blog. Si ustedes nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y sobre todo compartir con sus amigos, familia, conocidos, con quien ustedes gusten y manden, desconocidos si quieren, no hay ningún problema. El chiste es poder llegar a más gente y poder compartir el conocimiento, el poco mucho conocimiento que tenemos acerca de cocina, compartir esas deliciosas recetas que les traemos todas las semanas, varias veces por semana y todo eso. Y hoy, amigos, sabadito lindo, sabadito que para muchos es 2 días de descanso, para otros día y medio, para nosotros los cocineros, casos de la vida real, es la parte más pesada de la semana, pero esta es la profesión que elegimos, esta es la profesión que nos encanta y lo que nos encanta en las cocinas es mucho trabajo, ¿no? Entonces hoy, amigos, como les prometí en la semana, les traigo postre, un postre espectacular, fácil de hacer, con muy pocos ingredientes, que les va a servir para lo que ustedes quieran, para impresionar, para darle a los niños, para el centro de la mesa, Navidad, Año Nuevo, vender en tu negocio, lo que tú gustes y mandes. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo trufas de chocolate. Y las trufas de chocolate son bien fáciles de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el chocolate. Y para esto ocupamos 2 latas, que más o menos son como 600 mililitros de leche condensada, o 2 latas de 300 mililitros. Ocupamos 4 cucharadonas grandes copeteadas de cocoa, 90 gramos de mantequilla, no margarina. Ocupamos, bueno, ustedes ya para adornarlas, yo las voy a adornar el día de hoy con cocoa, con nuez, con chispas de granillo de chocolate o chispas de chocolate, pero ustedes las pueden adornar como ustedes quieran, con azúcar glass, le pueden poner almendra, le pueden poner mucha variedad de cosas, le pueden poner. Entonces, ¿qué les parece? Sin más palabrería, ya empezamos a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a disolver nuestra cocoa en la mantequilla, porque no queremos que se nos hagan grumos. Eso quiere decir que la vamos a clarificar nuestra mantequilla, la vamos a poner a derretir y después la vamos a mezclar. Y vamos a vaciar en un sartén nuestras 2 latas de leche condensada. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Regreso con ustedes en un minuto y a mostrarles cómo armamos esta bella receta. Amigos, hemos vuelto. Ya tenemos, miren, en este sartén yo puse las 2 latas de leche condensada, ya las vacié. Ahorita les voy a explicar por qué. Y por lo pronto lo que vamos a hacer, primero, aquí tenemos nuestra mantequilla ya clarificada. La voy a vaciar aquí en este bowl para integrar nuestra cocoa, que aquí tengo. Esta es cocoa de pastelera, cocoa Hershey's, de esa marca en particular, porque es la que a mí me gusta. Y vamos a echarle 4 cucharadas copeteadas y lo vamos a disolver aquí en la mantequilla, porque no queremos que a la hora de incorporarlo a nuestra leche condensada, como es muy espesa, se nos hagan grumos. Y básicamente es pues disolver, ¿no? Con un batidor globo, con una cucharita, con lo que ustedes gusten y manden. Ay, disculpen el sonido de atrás, es mi cafetera diciéndome que ya está el café. Y vean, se va haciendo un chocolatito, y van desapareciendo, obviamente, los grumitos, ¿no? Y se va haciendo una pastita de chocolate. Esta pastita la vamos a, no sé si alcanzan a apreciar, sí se alcanza a apreciar, cómo desaparecieron todos los grumitos. Si lo hubiéramos echado acá, se hacen burbujitas de cocoa, y eso es lo que buscamos. No importa si nos quedan algunas, no pasa absolutamente nada, pero hay que tratar de que no nos queden. Y le digo, eso lo vamos a mezclar con esto, lo vamos a poner en la lumbre y lo vamos a estar meneando eternamente hasta que llegue al punto. El punto realmente es cuando empieza a ver, que ahorita les voy a mostrar, que se despega de los lados solo. Y ahí es cuando apagamos y agregamos un chorrito de vainilla. Entonces termino esto, paso a la estufa y ahorita les muestro. Continúen, amigos. Esta parte es importante explicarla. Ahorita está muy líquida la mezcla porque la leche condensada ya
se calentó, entonces ya se pone en una forma muy líquida, pero de repente se nos va a poner muy, muy espeso. Entonces hay que tener cuidado con eso y seguir batiendo y batiendo y batiendo. Es importante que espese, obviamente, y ahí es cuando ya nos vamos a dar cuenta que se va a empezar a despegar de los lados. Regreso con ustedes. Amigos, ya terminamos nuestro chocolatito para nuestras trufas. Si recuerdan, al principio, hace el video que les mostré cuando estaba en la sartén, estaba líquido. Vean la consistencia que tiene ahora. Todavía se va a hacer mucho más espeso porque lo tenemos que enfriar. Entonces lo que voy a hacer para enfriarlo rápido, porque para hacer las trufas necesitamos que esté frío. Manejable, pero bien frío. Así es como debe de quedar. Más o menos como una hora, hora y media hay que dejarlo refrigerar este chocolatito. Para que nos quede lo suficiente manejable, porque lo que sigue es ensuciarnos las manos. Vamos a hacer las trufas. Entonces, esta es como queda la consistencia, y ahorita obviamente se va a hacer mucho más espeso ahorita que lo metamos a refrigeración. Entonces lo voy a meter a refrigeración una hora, hora y media, y los veo en un ratito para empezar a ensuciarnos las manos. Regreso con ustedes. Amigos, ya pasó nuestra hora y media que lo tuvimos en refrigeración. Miren, ya la consistencia es completamente espesa, hasta durita se pone. Entonces lo que vamos a hacer es lo que estoy haciendo aquí con una cuchara. Nos vamos a ensuciar las manos, Esto hay que hacerlo con las manos limpias, ¿no? Con una cuchara vamos a tomar un poquito de chocolate, más o menos que quepa en la palma de la mano, si uno lo hace así. Y lo vamos a hacer bolita así con las manos. Nos vamos a ensuciar, miren. Y en este caso, esta es la primera y la voy a hacer de nuez picada, ¿no? Obviamente, cuando terminemos de hacer esto, las vamos a poner en refrigeración. Y yo lo que estoy haciendo aquí es básicamente nomás pasarla por nuez, miren. Y las vamos a ir reservando para ahorita montarlas en un platito. Y tomamos nuestra segunda parte. Es bien importante que esté helado esto. Más o menos esa cantidad. Lo que cabe en una cuchara, que es lo que te cabe más o menos en la palma de la mano. Porque al momento de empezar a manipularlo, así como hacerlo bolita, se va a empezar a derretir. Lo voy a hacer de chispitas de chocolate. O granillo, lo conocen en algunas partes. Y miren, aquí tengo en este trastecito granillo. Y lo vamos a hacer así. Y ahora la última. Voy a hacer varias, ¿no? Voy a hacer unas 9. Para adornar un platito muy bonito. Porque probablemente tenga invitados más tarde. No es cierto, estamos en cuarentena. Miren. Y lo vamos a poner en cocoa. Así la misma cocoa en polvo que utilizamos, para que nos dé la sensación de que es como de chocolate amargo, ¿no? Aquí queda nuestra bolita. Entonces yo voy a terminar de hacer varias bolitas de estas y regreso con ustedes ya para mostrarles cómo queda nuestro platillo. Regreso en un minuto. Amigos, ya regresamos para terminar este video. Yo tengo este platito que adorné con un poco de azúcar glass. Si lo alcanzan a apreciar. Y aquí tengo mis 9 trufas de chocolate. Hice 3 de cada una. 3 de nuez, 3 de granillo de chocolate y 3 de cocoa. Y lo único que hay que hacer para que esto se vea bonito es acomodarlas. Es todo lo que vamos a hacer. Acomodarlas de tal manera pues que se vean bonitas, ¿no? Esa es la idea de esto. Y esto, como les platico, es un postre facilísimo. Miren cómo queda. Facilísimo de hacer. Se ve muy bonito, muy elegante. Lo pueden tener para su negocio. Lo pueden, para sus visitas, para lo que ustedes gusten. Para regalo. Aquí está, véanlo. Es una belleza. Y pues esta es la receta del día de hoy. Yo voy a pasar a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow.
compartan nuestro contenido, se los agradecemos mucho. También si gustan hacer alguna donación, los links están en la descripción, se los agradecemos de todo corazón, nos ayudan a mejorar el contenido del canal, son completa y absolutamente voluntarios. Y sobre todo invitarlos a que si les gustó este video, suscríbanse, dejen un like, un comment y sobre todo compártanos para poder seguir llegando a más gente y que nos conozcan y poder seguir compartiendo todo nuestro poco o mucho conocimiento que tenemos. Yo paso a despedirme deseándoles tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la semana que entra con más videos. Yo soy el Chef Sergio y esto es Le Food Blog.